Mi hermana estaba en la universidad en la Ciudad de México, una escuela solo de mujeres, pero tenía junto con sus amigas una amistad casi todos de la colonia que se reunían cerca de la escuela. Un día llegan los amigos a pedirle a mi hermana, que era la única de sus amigas con un auto, que los ayudara a llevar a uno de los chicos. Le pidieron de favor que si lo podrían llevar al hospital, porque toda la noche se había sentido muy mal. Entonces se van en su auto manejando uno de los amigos llamado Luis. Adelante con él mi hermana y una amiga. En la parte de atrás otros dos sentados a cada lado y recostado en el asiento el enfermo. Después de un rato el enfermo se empezó a revolcar y jaló del cabello a la amiga hacia atrás muy fuerte. Al enfermo se le infló el pecho y gritaba. Alguien dijo que eso no era de médico y que lo llevaran a una iglesia. Al oír eso se puso peor y se dirigieron a una iglesia cercana que se llamaba La Sabatina. La iglesia se encontraba cerrada y estuvieron tocando hasta que abrió el sacerdote. Bajó las escalinatas hasta llegar al carro y solo de verlo dijo: bájenlo y métanlo a la iglesia. El hombre se puso como loco, gritando, y colocó sus pies en cada lado del marco de la puerta del coche, por lo que no lo podían sacar. Tenía una fuerza sobrehumana. Lograron meterlo y como ya era muy de noche, asustadas mi hermana y su amiga se retiraron y solo los hombres se quedaron ahí. Mi hermana llegó a la casa en estado de shock. Mi papá, siempre escéptico, no creyó la historia, hasta ver que ella pasaba días sin dormir. Se encontraba muy nerviosa y hasta el médico tuvo que ir. Después le contaron lo que sucedió en la iglesia. El chavo que estaba enfermo se le calmó en la iglesia. El padre rezó y le preguntó qué habían hecho. Resulta que días antes estuvieron en una casa abandonada que le perteneció a la abuela de uno de los amigos, que ya estaba muerta, y se rumoraba que hacía brujería. El nieto llamado Renato usaba la casa para llevar a chicas o amigos a tomar y jugar cartas, o hasta fumar hierba. Pues resulta que el día que fueron, al salir ya todos de ahí, se dieron cuenta de que quedaba una luz prendida y mandaron al chavo que estaba enfermo a apagarla. Él salió corriendo y asustado y dijo que vio a una viejita arriba en las escaleras. Todos los demás se burlaron y dijeron que ya andaba borracho. El padre pidió que regresaran al siguiente día y fueron todos los involucrados, y así fue. Cuando llegaron a la iglesia, el chavo otra vez se puso como loco. El padre le pide explicaciones a Renato, quien acepta que su abuela hacía brujería. Le pregunta que si es católico y que si aceptaría comulgar. Él dice que sí, pero el chavo que estaba enfermo se empieza a revolcar. Se le infla el pecho y con una voz ronca que no es la suya, grita que no lo haga, que no comulgue y que se largue de su casa, que no vuelva a su casa, como si fuera la abuela la que hablaba. Era tanta la fuerza que se le echaron encima 4 hombres para sostenerlo en el piso mientras el padre le rezaba y le ordenaba al espíritu de la abuela salir de ese cuerpo. El hombre, ya con el rostro desfigurado, volteó a ver a la novia de uno de los presentes con ojos de ver un cuerpo débil para poseer, pues el padre dijo que lo habían tomado a él por ser el más frágil de complexión y carácter. Mientras el padre daba la comunión al nieto, al tomarla, el hombre dio un grito horrible que cimbró las lámparas de la iglesia y cayó desmayado. El padre le echó agua bendita y le colocó un escapulario. Así lo llevaron a su casa. No sé si fue al día siguiente o unos días después, que despertó muy agotado y agitado, gritando. Su mamá lo llevó al hospital y al verlo le llamó la atención una marca que tenía en el abdomen, una marca como de una cicatriz. Era el escapulario que nunca encontraron en su casa ni en sus ropas. Mi hermana salió de la universidad y ya no supo más de ellos. Años después se encontró con alguno y le comentó que su amigo ya no volvió a ser el mismo, que estaba siempre como oído y tomaba mucho medicamento para estar tranquilo. Era de madrugada y estaba en casa con mi mamá y mi mejor amiga. Mi mamá estaba en un cuarto aparte y mi amiga y yo en la sala. Estábamos platicando con música de fondo cuando se escuchó que abrían la reja de la entrada. Intentaron abrir la ventana de la puerta, pero no pudieron.
y ahí tiraron una bolsa negra. Nos asustamos mucho, así que despertamos a mi mamá. Abrimos solo la ventana por miedo y ahí vimos la reja abierta y en el piso un líquido negro que contenía hojas, pelo y huevos podridos, o al menos a eso olía. Nunca fui creyente de nada hasta ese día. A los pocos minutos de ver eso, comenzaron a escucharse como gruñidos provenientes de la cocina. Se escuchaban los muebles moviéndose como si lo estuvieran agitando. Cayeron algunos platos de la cocina, igual, y algunos cajones se abrieron. Y en la parte del patio trasero se vio una sombra muy oscura. Todo esto pasó casi en una hora, pero se sintió como una eternidad. Mientras limpiábamos eso, escuchamos voces y los gruñidos que no paraban. Al poco tiempo, todo volvió a la normalidad. Mi mamá y mi amiga estaban casi llorando de algo que nadie nos cree cuando lo contamos. Yo siempre he sido escéptica, en ese momento sentí coraje más que miedo. ¿Quién carajos nos estaba haciendo esas maldades? Al día siguiente, y después de haber puesto sal donde estaba ese líquido negro y haber lavado muy bien, mi mamá se me acerca y me dice casi susurrándome que la vecina hace 4 días había tenido problemas con ella. Desde que nos mudamos ahí, nunca se cayeron bien de hecho. Sabíamos que la doña practicaba algún tipo de magia, ya que según ella leía el tarot y hacía limpias. Era una mujer sangrona y muy problemática. Sinceramente, empezamos a tener más cuidado con ella. Cuando salía en las madrugadas para ir a la universidad para alcanzar la combi, veía como en algunas ocasiones se asomaba por la ventana y me veía feamente. Lo último que pasó fue que al llegar de un fin de semana que fuimos a la playa, encontramos una bolsa negra de nuevo, pero en esta ocasión parecía un trabajo o un ritual. Había una botella con un líquido viscoso y adentro de él como un pergamino pequeño, con un listón rojo, una muñeca y dentro de la barriga donde debería ir el relleno había un pajarito muerto, con una foto de la casa y una oración extraña. Sinceramente, ya no recuerdo qué decía del coraje. Fui y le grité afuera de su casa. Del coraje le dije, hasta de lo que se iba a morir. Mi mamá me jaloneó y me metió a la casa. Creo que fue a hablar con ella a los 2 días y le dijo que si no nos dejaba en paz iba a reportarla a la policía por acoso. La señora no lo negó, al contrario, se burló en la cara de mi madre y le dijo que no nos quería en la colonia. Después de eso, ya no volvimos a recibir ese tipo de acoso por parte de ella. Lo que sí es que empezamos a tener pesadillas recurrentes y ese maldito gruñido que de vez en cuando se escuchaba en la sala de la casa en la madrugada me aterraba. Pues me recuerda aquella tarde cuando nos tiró por primera vez ese líquido negro y las cosas empezaron a moverse. Esta historia comienza con un joven que hace más de 6 años se enamoró de una hermosa chica. Iba todo bien hasta que después de 1 año, este joven entró a trabajar en una fábrica en donde conoció a su actual esposa. Ellos se enamoraron y el joven le dijo a la mujer que ya no quería nada con ella. Lo que el joven no sabía que iba a ser el peor error de su vida. Pasó algo de tiempo y el joven y su esposa tuvieron a una hermosa niña. Al enterarse la mujer a quien había abandonado, ella ocultaba un oscuro secreto. Es que era una bruja llena de rencor por el daño que le habían infligido. Planeó vengarse, incluso poniendo sus ojos en la preciosa hija de la pareja. Un día aparentemente tranquilo, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Extraños ruidos llenaron la casa, como si alguien estuviera arañando los espejos y golpeando la puerta. Con desesperación, el joven y su esposa se apresuraron a investigar y se dieron cuenta que era una bruja. Como pudieron, trataron de espantarla, pero sus esfuerzos fueron en vano. La bruja logró entrar en la casa y una vez adentro empezó a hacer un remolino. Dentro de la casa, el joven le llamó a su madre y a sus hermanos, y estos con un machete y un padre fueron a la casa. Cuando la madre y sus hermanos llegaron, había demasiada gente viendo lo que estaba sucediendo. La esposa junto con el joven sacaron a la niña. En eso el joven sacó a 2 perros bravos y los echó adentro de la casa, lo cual la bruja contestó: ¿qué idiota eres? ¿Qué acaso no sabes que ellos no me ven y no me harán daño? La bruja empezó a reírse. La gente de afuera le empezó a decir a la bruja: fuera, maldita bruja, pero nadie podía sacarla. Tras una lucha de más de 3 horas, llegó una señora que dijo: yo me ofrezco para sacarla.
La sorpresa de todos es que aquella mujer también era una bruja y las dos salieron volando.